Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 26 de julio, y estamos en la semana 16ª del tiempo ordinario. El día 26 de julio es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos del Niño Jesús. Bueno, y apurándolo podemos decir también los suegros de San José. Bueno, lo cierto es que esta fecha del 26 pues ha motivado que celebremos el Día de los Abuelos, el Día de los Mayores, que tan importante son en la familia, en el pueblo, en un pueblo, en la patria, en fin, son importantísimos, y cumplen una función preciosa, preciosa. Por eso siempre debemos integrarlos, nunca orillarlos o dejarlos, como se suele decir en la cuneta, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, vamos a hablar del Evangelio. El Evangelio es Mateo 13, 1 al 9. Desde hoy hasta el viernes de la semana siguiente vamos a leer el famoso capítulo 13 de San Mateo, el de las parábolas de Jesús. El sembrador y su semilla, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla escondida, la red que recoge peces buenos y malos. Las parábolas son como cuentos, son relatos inventados, pedagógicos, tomados muchas veces de la vida del campo, del ambiente doméstico, relatos fáciles de entender, porque se refieren a la vida de cada día, y máxime en una cultura como la cultura hebrea del tiempo de Jesús, donde pues lo que había era agricultura, ganadería. En labios de Jesús contienen una intención religiosa y una lección para que sus oyentes comprendan las líneas fuerzas del Evangelio, del reino, con comparaciones llenas de expresividad. Una intención que Mateo aplica a la comunidad que va a leer su Evangelio y que ya conoce las vicisitudes que se anuncian en estas parábolas. La primera parábola es la del sembrador. La tenemos fresca porque hace una semana prácticamente que la hemos leído en la liturgia del domingo, la liturgia dominical. Dios siembra con generosidad la aplicación y en días sucesivos se referirá más bien a la clase de terrenos, preparados o no, que acogen esta semilla. Ya sé que alguien puede decir otra vez, siempre hay que leer la palabra de Dios como palabra nueva y siempre hay algún ángulo que nos dice algo nuevo, ¿no? Por eso, acogerla siempre con buena disponibilidad. Inicialmente, la página de hoy describe al sembrador mismo y la fuerza de la semilla que él siembra en terrenos diversos. Y a pesar de todas las dificultades, los pájaros, las piedras, las espinas, las zarzas, su semilla al final produce fruto, 30, 60, 100 por 1. Aunque a veces la siembra parezca que ha sido inútil, Jesús nos dice que a la larga es fecunda y que no se pierde la semilla de Dios. ¿Somos buenos sembradores? ¿Tenemos fe en la fuerza interior de la semilla que sembramos, la palabra de Dios, y confianza en que, a pesar de todo, Dios hará que dé fruto? Dios es generoso en su siembra, generoso y universal. También los alejados y los que son víctimas de la secularización creciente de nuestra sociedad, y los que no han recibido formación religiosa, son hijos de Dios y están destinados a la salvación. Dios siembra en el corazón de todos. No va seleccionando de antemano los terrenos. Eso sí, no obliga ni fuerza a nadie a responder a su don. Cuando Pablo está desanimado porque los habitantes de Corinto, la ciudad pagana, no le hacían mucho caso, escucha la voz de Cristo que le dice: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo. Yo tengo un pueblo numeroso en esa ciudad. Y en efecto, Pablo se quedó en Corinto 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios.
sembrando en abundancia. Y les dirigió 2 cartas, ¿no? La comunidad cristiana, los pastores y los equipos de catequesis y las familias y todos los fieles hemos recibido el encargo de que el mensaje de Cristo llegue a todos, a los campos preparados y también a los cubiertos de zarzas. La sociedad actual es claramente pluralista y tendremos que utilizar en nuestra siembra el lenguaje adecuado para niños, para jóvenes, para el mundo rural, para la ciudad, personas cultas, menos preparadas, quizá. Lo importante es sembrar porque la palabra de Dios tiene una fuerza interior que germina y da fruto también en terrenos hostiles. La parábola de hoy, por tanto, es una llamada a la esperanza y a la confianza en Dios, porque la iniciativa la tiene siempre Él, siempre. La gracia nos precede y luego también acompaña, pero nos precede. Y es Él quien hace fructificar nuestros esfuerzos. Nosotros tenemos que sembrar sin tacañería y sin desanimarnos fácilmente por la falta de frutos. A nosotros no nos toca recoger, nos toca sembrar. Decía antes que hoy la Iglesia celebra a los padres de la Virgen María y abuelos del Niño Jesús. Sobre Joaquín y Ana no hay referencias en la Biblia y no hay informaciones verídicas. Las que nos han llegado hoy se derivan de textos apócrifos, como son el protoevangelio de Santiago y el pseudo Mateo, así como también la tradición oral, que no debemos despreciarla, ¿no? Ana parece haber sido hija de Acar y hermana de Esmeria, quien fuera la madre de Isabel, y por tanto abuela de Juan el Bautista. Ahí tienes a tu pariente Isabel, a tu prima Isabel. Joaquín está escrito como un hombre virtuoso y muy rico del linaje de David, que solía ofrecer una parte de las ganancias de sus bienes al pueblo y una parte en sacrificio a Dios. Ambos viven en Jerusalén. Casados, Joaquín y Ana, no tienen hijos por 20 años. No generar descendencia para los judíos en aquel tiempo era una señal de la falta de bendición y favor de Dios. Por lo tanto, un día, al llevar sus ofrendas al templo, Joaquín es increpado por un tal Rubén, tal vez sacerdote o escriba, indigno por no haber procreado. De hecho, según él, no tiene derecho a presentar sus ofrendas. Joaquín, humillado y escandalizado por estas palabras, decide retirarse al desierto y durante 40 días y 40 noches implora a Dios entre lágrimas y ayunos que le dé una descendencia. Ana también pasó días en oración, pidiendo a Dios la gracia de la maternidad. Las súplicas de Joaquín y Ana son escuchadas en el cielo, por lo que un ángel se les aparece por separado y les advierte que están a punto de convertirse en padres. El encuentro de los dos en la puerta de la casa de ambos, después del anuncio, se enriquece con detalles legendarios. El beso que la pareja de esposos intercambia fue dado ante la puerta de oro en Jerusalén, el lugar donde, según la tradición judía, se manifestó la presencia divina y el advenimiento del Mesías. Se amplía aún la iconografía de este beso frente a la famosa puerta que los cristianos creen que es por la que Jesús hizo su entrada en la ciudad santa el Domingo de Ramos. Meses después del regreso de Joaquín, Ana da a luz a María. La niña es criada en el cuidado amoroso de su padre y de su madre, en la casa que estaba ubicada cerca de la piscina de Betesda. Allí, en el siglo XII, los cruzados construyeron una iglesia todavía existente, dedicada a Ana, a Santa Ana, que educó a su hija en las artes domésticas. Cuando María cumple 3 años, para dar gracias a Dios, Joaquín y Ana la presentan en el templo, para consagrarla al servicio del mismo templo, como habían prometido en sus oraciones. Los apócrifos no informan nada más sobre Joaquín, mientras que sobre Ana dicen que vivió hasta los 80 años de edad.
Sus reliquias fueron guardadas durante mucho tiempo en Tierra Santa, luego trasladadas a Francia y enterradas en una capilla excavada junto a la Catedral de Apt. Su descubrimiento e identificación serían acompañados más tarde por algunos milagros. El culto a los abuelos de Jesús se desarrolló primero en Oriente, luego en Occidente, y a lo largo de los siglos la Iglesia los ha recordado en diferentes fechas. En 1481 el Papa Sixto IV introdujo la fiesta de Santa Ana en el breviario romano, fijando la fecha de la memoria litúrgica el 26 de julio, transmitida como día de su muerte. En 1584, Gregorio XIII introdujo la celebración litúrgica de Santa Ana en el misal romano, extendiéndola a toda la Iglesia. En 1510, sin embargo, fue Julio II quien introdujo la memoria de San Joaquín en el calendario litúrgico el 20 de marzo, que fue trasladado varias veces a lo largo de los siguientes siglos. Con la reforma litúrgica que siguió al Concilio Vaticano II, en 1969, los padres de María, abuelos del Niño Jesús, fueron reunidos en una sola celebración el 26 de julio. Pues damos gracias a Dios por la vida y el gran regalo que nos trajeron Joaquín y Ana. Y damos gracias a Dios por nuestros abuelos, los abuelos tan importantes en mi vida, muy importantes, tanto los maternos como los paternos. Y con mucho amor les guardo todavía pues veneración y así espero hacerlo siempre en mi vida, ¿no? Invito a todos a querer mucho a los abuelos, a llenarlos de besos y de mimos y a visitarlos siempre que podamos y tenerlos siempre en cuenta. Muchísimas felicidades a todos los que llevan el nombre de Ana y el nombre de Joaquín y también a todos los que son abuelos, aunque lleven otro nombre. Muchas felicidades. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.